Bueno, bueno, todo lo que les decía está expresado en esta diapositiva que les puse acá. Las empresas multinacionales o transnacionales son aquellas que no solo están establecidas en su país de origen, si bien nacen como multinacionales después de la Segunda Guerra Mundial, por un mayor accionar sobre todo el empresariado norteamericano, se transforman en transnacionales y ahora vamos a ver por qué acá abajo. Sino que también se constituyen en otros países para realizar actividades mercantiles, tanto de venta como de producción en los países donde se han establecido. Y acá está la cuestión. Porque yo puedo tener una franquicia para vender productos, y ahí me preguntaba alguien del tema franquicias, y solamente tengo la franquicia para vender productos. Y puedo ser una multinacional en el origen histórico. Pero si yo empiezo a producir en países en donde se han establecido, paso a ser transnacional. ¿Por qué? Por este concepto del cual hablaba recién, de la transnacionalización del capital, cuando el capital productivo se traslada de un país a otro, de un país de origen a un país de destino. Las multinacionales están en capacidad de expandir la producción y otras operaciones alrededor del mundo, así como de movilizar plantas industriales de un país a otro. Ahí vuelve el concepto de transnacionalización del capital, movilizar plantas industriales de un país a otro. Y ahí es donde se transforman en transnacionales. Por eso insisto, la denominación es una cuestión de contenido histórico, pura y exclusivamente de contenido histórico. Marca la evolución de este tipo de empresas. Que yo sea una filial, una sucursal, tiene que ver con el control. Que yo sea una franquicia no tiene nada que ver con el control, porque la franquicia es tomar el nombre de una matriz, por ejemplo, Fiat, y yo ejerzo una franquicia. ¿Se entiende? Porque tengo autorización de la empresa madre de utilizar el nombre. Después, ¿cómo me establezco? Si como filial o como sucursal, es otra cuestión. Pero Coca-Cola, por ejemplo, tiene franquicias en todo el mundo, porque se usa el nombre Coca-Cola. El problema está en cómo se controla el ejercicio de la producción de Coca-Cola. Y ahí es donde entra la diferenciación entre filial y sucursal. ¿Entienden la diferencia? ¿Queda clara la diferencia? ¿Sí? Los procesos de fusión y alianzas entre las empresas multinacionales o transnacionales les permiten alcanzar un creciente poder e influencia en la economía mundial. Esto tiene que ver mucho con una doctrina que no la vamos a ver acá, que es la participación de los actores transnacionales en el contexto internacional. Cuando los estados comienzan a ceder en las empresas grandes, de grandes volúmenes de capital, la mayor accionar a nivel internacional, o un mayor accionar a nivel internacional. Y todo se ha también agravado con el fenómeno de la globalización, cuando las empresas copan los distintos mercados, ahora viene ahí abajo un poquito, copan los distintos mercados y el mercado global se transforma en un único mercado en el cual no solo los estados actúan, sino que los actores principales son aquellas empresas que tienen capacidad de trasladar el capital de un país a otro. Por eso insisto, el concepto de transnacional atado al concepto de transnacionalización, trasvasamiento, traspaso del capital de un país hacia otro. La filosofía, sí, Irene. Ay, no, perdón. Bien, la filosofía tiene un concepto global, por eso la globalización y el concepto de transnacionalización, sobre todo ante el fenómeno de la globalización, constituyendo un mercado único. En economía, la globalización, que tiene dimensiones culturales, dimensiones deportivas, dimensiones jurídicas, en economía lo que tiene el tema de la globalización, el concepto de globalización, es la utilización del mundo como un único mercado, en el cual interactúan ofertas y demandas variables de distintos actores, fundamentalmente de empresas transnacionales. Entonces decía, la filosofía tiene un concepto global, mantiene un punto de vista mundial en sus negocios sobre mercados, clientes, no estados, clientes, los ciudadanos de los distintos países, servicios y productos, bajo el cual conciben al mundo entero como un mercado objetivo. Este es el fenómeno de la globalización económica. Estas empresas se caracterizan por el empleo de trabajadores, tanto del país de origen, filiales, como del país en el que se establecen, perdón, acá sucursales, acá filiales, como el país en el que se establecieron. Y acá es donde está la diferenciación y el control. ¿Quedó claro todo esto? ¿Queda claro cómo hicimos la evolución de la concentración, pyme, gran empresa, transnacional, multinacional? ¿Se entendió? ¿Quedó clara la evolución? Bien. Vamos al último factor productivo,
vamos al último factor productivo, que es la tecnología. ¿Qué vamos a ver acá? Acá vamos a ver una cuestión muy simple, que es cómo se incorpora la tecnología en el proceso productivo, cómo impacta la utilización tecnológica en el proceso productivo. Y para ello vamos a desarrollar 3 escuelas fundamentales. El Taylorismo, o escuela científica del trabajo, Taylorismo, o escuela científica del trabajo de Taylor y Fayol. El Fordismo, cuando hablo de Fordismo me refiero a Ford, el del auto, el del óvalo, no el del chocolate. El chocolate es con T final, Ford. Porque como me hablaron de la amortiguación, en un parcial me pusieron Ford, y Ford es el del chocolate. Acá hablamos de Fordismo, hablamos de Ford, el del auto, el del óvalo. Y después Toyota, Toyotismo. Estos son los 3 que se conocen como paradigma tecnológico productivo. ¿Qué quiere decir esto? Que son formas del establecimiento de reglas muy particulares que hacen a la incorporación de la tecnología o de la mecanización del proceso productivo, la incorporación de la máquina al proceso de producción. La primera, Taylorismo, era escuela científica del trabajo. La segunda, Fordismo, o de la línea de montaje o cadena de montaje. Cadena de montaje. Producción, sistema de producción basado en la línea o cadena de montaje. Y la tercera, Toyotismo, es la que se conoce como escuela del trabajo en el tiempo, just in time, justo en el tiempo. Y vamos a ver en qué cambia con relación al Fordismo, porque cada una de estas escuelas responde a un momento distinto. Entonces vamos a hablar de la primera, Taylorismo. Acá tenemos paradigmas tecnológicos productivos, insisto, tiene que ver en la incorporación de la tecnología al proceso de producción y cómo impacta esa incorporación en el proceso productivo. Vamos a hablar de la primera, Taylorismo, o escuela científica. La desarrollan 2 empresarios, que eran Taylor y Fayol, que Taylor era más el teórico y Fayol el que incorporaba el proceso de producción o la máquina dentro del proceso de producción. ¿Cuáles son? Voy a explicar y después vamos a ir a la diapositiva. ¿Cuáles son las características del proceso productivo de Taylor y de Fayol? ¿O cuáles son las características del Taylorismo? Bueno, vamos a ver las fundamentales. La primera característica que mencionan Taylor y Fayol con la incorporación de la máquina en el proceso de producción es lo que se conoce como estructura piramidal de la empresa. Estructura piramidal de la empresa. Insisto, tienen que pensar que hacíamos un trabajo manual y de golpe nos traen una máquina. Entonces hay que reorganizar el esquema de producción. ¿Sí? Entonces, Taylor y Fayol dicen que al incorporar la máquina al proceso de producción, lo primero que debemos determinar como forma de este paradigma tecnológico productivo es cómo vamos a organizar la empresa. Y ellos hablan de una estructura piramidal de la producción. ¿Qué habrá en la base y qué habrá en la cúspide? En la base, Taylor y Fayol van a ubicar que la que hay en abundancia en el desarrollo de una empresa o en una organización de producción. Empleados, trabajadores, asalariados. Y en la cúspide, ¿quién va a estar? El directivo, el que ejerce y el que invierte, el que organiza, el que invierte fundamentalmente. Y en el medio hay 2 estratos fundamentales. Por sobre los trabajadores está la figura del supervisor que ellos incorporan, figura del supervisor, y por encima del supervisor está el empresario o el management, quien planifica la línea de producción. Entonces, repito, la estructura piramidal de la producción según Taylor y Fayol, o según el Taylorismo, se divide en 4 estratos fundamentales, de la cúspide hacia abajo. Primero está el inversor. Hay una unidad de inversión. Después hay una unidad de planificación. Después hay una unidad de supervisión. Y finalmente está la unidad de ejecución, en la cual se desarrollan los trabajadores o los asalariados. ¿Por qué se establece esta estructura piramidal del Taylorismo? ¿Por qué es fundamental? Porque el Taylorismo, segunda cuestión importante del Taylorismo, lo que hace es favorecer el salario por productividad. Establecer el salario por productividad.
Al trabajador se le paga por lo que produce, por lo que produce. Por eso hay que controlarlo al trabajador, por eso se incorpora la figura del supervisor. Y además se incorpora en esta organización tecnológico-productivo un elemento más que es el cronómetro. Un elemento más que es el cronómetro. Es decir, al trabajador se le ejerce un control absoluto. ¿Por qué? Porque se le controla lo que se produce. ¿Y por qué se controla lo que se produce? Porque la producción final o la productividad del trabajador es lo que va a determinar su salario o su ingreso. Entonces es necesario ejercer un control. Bien, vamos a la diapositiva, a ver qué dicen sobre Taylorismo. Taylorismo, sistema de producción basado en la metodología desarrollada por Frederick Taylor. Es la aplicación práctica de la teoría de la administración científica, por eso les decía que se llama Escuela Científica del Trabajo. Principios, análisis cuantitativo. ¿Qué significa esto? Cantidad de productos realizados, productividad. ¿Por qué es esto importante? Porque de ahí surge la retribución del salario. La retribución sale del trabajador. Selección y preparación de los trabajadores. Cooperación y especialización del trabajo. ¿Qué se le achacaba al taylorismo? Vuelvo a salir de la diapositiva. ¿Qué se le achacaba al taylorismo? Se le achacaba una cuestión vinculada con lo que se conoce como alienación del trabajador. Alienación del trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador desarrollaba una actividad repetitiva, una actividad siempre igual, repetitiva. Entre el taylorismo y el fordismo, que es el movimiento que vamos a ver después, nace la producción que se conoce como en escala y en serie. En escala y en serie. ¿Qué significa producción en escala? Significa que se producen grandes cantidades de un elemento, grandes cantidades de un producto, muchas cantidades de un producto. Y en serie, ¿por qué? Porque son todos iguales los productos. Los productos son todos iguales. Entonces, el desarrollo de esa línea de producción en escala y en serie hace que el trabajador siempre desarrolle la misma actividad. Y eso genera lo que se conoce como alienación del trabajador, porque el trabajador no puede cambiar de trabajo dentro de la línea de producción, porque no puede ascender dentro de la estructura empresarial si siempre desarrolla lo mismo, porque el trabajador se lo capacita para desarrollar siempre la misma tarea. Por eso el concepto de alienación. Volvemos a la diapositiva. El principal objetivo es producir más, mayor productividad, con menor costo, gracias a un aumento de la productividad de la mano de obra. ¿Qué quiere decir? Si yo le pago por productividad, tengo que producir mucho, con pocos costos, con poco salario y aumentando la mano de obra. Y aumentando la mano de obra. A ver, esperen que tengo un chat. El trabajo alienado de Marx, dice Christian. Sí, en cierto modo sí. Hay una lucha entre el concepto del pago de Marx y el concepto del pago del taylorismo. Esta famosa discusión que vimos la otra vez cuando vimos la unidad 2, espera que me fui, cuando vimos la unidad 2 de qué se pagaba, si la fuerza de trabajo o el tiempo de trabajo. Ahí está la lucha con el marxismo del taylorismo. Bien. ¿Quieren ir al cine? ¿Quieren ir al cine? Sí, profe. Bien, lo llevo al cine entonces. Y les pago yo la entrada. Los pochoclos ustedes. Esperen que lo encuentren. Bien, vamos a ver un poquito de cine. Marisa, ¿se ve ahí? Vamos. Sección 5, denles un poco más. Se ha vuelto loco.
Muy bien. ¿Qué observaron ahí? Es el mejor ejemplo del taylorismo que les puedo dar. ¿Qué vieron ahí? ¿Qué elementos se encontraron de los que yo describí? Que cada uno hace el mismo trabajo siempre. Exacto, la producción en serie dice Catalina. Que todos hacen el mismo trabajo. La jerarquía, los supervisores, exactamente. Esta película se llama Tiempos Modernos. Por esta película, a Chaplin se le prohibió la entrada a Estados Unidos porque decía que era un atentado al sistema capitalista. La película empieza de la siguiente manera: ganado, porcino, ingresando a un galpón, y después se transforman en obreros. Entonces, decían que Chaplin, fue tildado comunista por esta película, estaba atentando contra el sistema de producción capitalista. Pero fíjense que es una representación clarísima del taylorismo. ¿Por qué? Como bien dijeron ustedes, ahora voy a citarlos a ustedes, está la persona que supervisa, el que lo controla y le dice que vuelva a trabajar de tal manera. Está la persona que planifica, que dice aumenten la línea de producción. Están los trabajadores que hacen un trabajo alienado y le dicen, está loco. El cronómetro. El cronómetro, exactamente. Fíjate que cuando sale y ataca a la mujer en la calle y vuelve, pasa de largo y vuelve a marcar tarjeta, es decir, el tiempo está incorporado, el cronómetro. Fíjense que cuando dice, estás loco, he's crazy, es decir, está dentro de la alienación que le provoca el trabajo, que se termina la línea de producción y él sigue haciendo el movimiento de ajustar las tuercas. Y hay una cosa que es muy subliminal, o está muy solapada, que es propia del taylorismo, que hace que el trabajador es considerado parte del proceso de producción. Por eso se le reconoce el pago por productividad. ¿Y cuándo lo manifiesta eso Chaplin? ¿Vieron cuando la máquina lo toma y termina entre los engranajes? Ahí está mostrando que el trabajador es parte del proceso productivo. Entonces,
Esta dispensa que me tomo en mostrarles este video es porque es el reflejo más fiel del proceso de producción taylorista. Las causas que genera en el trabajador, la forma de producción, el tiempo, los niveles, el control, la forma de pago, la productividad. Es decir, este es un ejemplo claro del proceso taylorista. Y alguien me dijo acá, producción en serie, Catalina me había dicho, bueno, tal cual, porque se produce siempre lo mismo en grandes cantidades. Bien, el taylorismo evoluciona desde el punto de vista de cuando se incorpora, insisto, la máquina al proceso de producción. ¿Qué sobreviene en 1930? Nosotros hablamos en economía en base a hechos o sucesos económicos que repercuten en la ciencia económica y en los sistemas de producción, fundamentalmente, distribución y consumo. ¿Qué sobreviene en 1930? La crisis. La crisis del 30. La crisis financiera, exactamente, la crisis económica financiera de 1930. Esto genera un gran impacto en el sistema productivo. Entonces, comienzan a desarrollarse una serie de acuerdos entre los estados y las empresas productivas para generar una mayor producción y acentuar la línea de producción en masa y en serie. Y aparece el sistema de Ford. Que el sistema de Ford, o Fordismo como se lo conoce, es un sistema similar al taylorismo, porque mantiene la línea de montaje, pero hay algunos cambios que son fundamentales y muy característicos del Fordismo. ¿Qué se buscaba con el Fordismo? Levantar la economía, porque la economía, fruto de la crisis, estaba en una etapa recesiva y de depresión absoluta. Entonces, empresas como Ford, como Singer, de máquinas de coser, comienzan a tomar vitalidad porque son capaces de levantar grandes volúmenes de personas desocupadas, porque lo que más generó la crisis del 30 fue desempleo, y lo que había que hacer era reactivar la economía y el empleo, y en base a esta toma o asignación de recursos laborales, puede ser que no se fabricaba sí, se fabrica a gran escala, pero se fabrican productos similares. Florencia, antes me decís si se fabricaba a gran escala. No, sí era la diferencia con el taylorismo y el fordismo. No, se fabrica a gran escala igual y en serie, pero ahora las vamos a ver las diferencias. El tema es que son momentos distintos. El taylorismo aparece cuando la máquina se vuelca al proceso de producción. El fordismo aparece o mejora el taylorismo, en algunos conceptos que vamos a ver, cuando se provoca la crisis del 30 porque había que incentivar el empleo, la mayor producción y el mayor consumo. Por eso sale el famoso New Deal, el gran acuerdo entre las empresas y el Estado norteamericano fundamentalmente. Pero bueno, ¿qué caracteriza o qué agrega el Fordismo? Que se la llama línea de producción mediante la utilización de la cadena de montaje o línea de montaje. ¿Vieron ustedes cómo se ensambla un auto? ¿Vieron alguna vez mecanización? La mecanización ya estaba. Lo que hace es estructurarse nuevamente cómo se va a producir un bien o un producto determinado. ¿Vieron alguna vez cómo se monta un automotor en una línea de montaje, en una fábrica automotriz? Que va pasando el vehículo y le van incorporando las distintas piezas. Bueno, eso es el Fordismo, la cadena de montaje. ¿Pero qué cambia con el Fordismo? Cambia lo siguiente. Ya no, lo primero que cambia es que no se paga por productividad. No se paga por productividad. Al necesitar grandes niveles de asalariados o grandes niveles de grupos asalariados, se les paga a los trabajadores un sueldo determinado. ¿Por qué? Porque cambia la visión de Ford. El taylorismo pagaba por productividad, por eso el trabajador era perseguido o controlado para producir más, porque en función de esa mayor producción cobraba su remuneración o su salario. El Fordismo lo que hace es determinar que el trabajador, además de participar en la línea productiva, es consumidor del producto que está realizando. Entonces se destierra el pago por productividad, se destierra el cronómetro, se destierra el control. En el Fordismo se paga por tiempo trabajado, Y el trabajador ya no es una figura automática o que desarrolle una acción repetitiva, porque el trabajador se lo capacita permanentemente y además se lo puede rotar. Insisto, todo tiene que ver con el momento en el cual se desarrollan las distintas escuelas. El Fordismo mantiene la producción en escala y en serie,
Y el lema que establecía Ford, en el cual, insisto, se mantiene esta línea de producción, era: compre un auto Ford siempre y cuando sea negro. Este es el mejor, digamos, es la mejor expresión que determina que se mantiene la línea en escala y en serie. Ahora bien, no todo es color de rosa en el Fordismo, porque el Fordismo también genera problemas y tiene algunas contras. Ahora vamos a ir a las diapositivas. La contra principal que tiene el Fordismo es lo que se conoce como gigantismo de la producción. Gigantismo de la producción. ¿Qué significa esto? Que Ford utilizaba grandes lugares, grandes galpones o grandes espacios de almacenamiento para desarrollar su línea productiva. ¿Qué pasaba cuando Ford debía actualizar un modelo o cambiar un modelo de producción o de auto que fabricaba? Debía cerrar la empresa, debía cerrar la fábrica para transformar esa línea de producción. Y ese gigantismo atentaba en dos cosas: atentaba en los costos de producción y atentaba contra el empleo, porque muchas veces, cuando Ford cerraba la fábrica, la cerraba por varios meses para modificar su línea de producción. Entonces, ese gigantismo, esa forma de producir, atentaba contra el empleo e implicaba que por periodos de tiempo hubiera desempleados, que era lo que no se buscaba en ese momento. Primera cuestión en contra de Ford es lo que se conoce como gigantismo. Segunda cuestión en contra de Ford, lo charlamos con la titular, que es el ejemplo que tuvo que cerrar hasta un año sin producir, dice Catalina. Ya estoy, ¿eh? Y las consecuencias que traía. Por eso es parte todo del Fordismo. Segunda consecuencia de Ford, o consecuencia negativa del Fordismo, es la acumulación de stock. La acumulación de stock. El Fordismo es el efecto negativo de producir en escala y en serie, en masa y en serie. Al producir grandes volúmenes y no poder venderlos todos, se provocaba una gran acumulación. Esa acumulación, por lo general, o ese stock acumulado de productos, le generaba al Fordismo pérdidas y por ende le generaba mayores costos. Y eso implicaba muchas veces, además del cierre de las empresas para variar su línea o forma de producir, le generaba que tuviese que desemplear a la gente. Pero bueno, el Fordismo es una mejora del Taylorismo, quitando el pago por productividad, quitando el cronómetro, quitando la supervisión y manteniendo la línea de montaje. Y producir en función del crecimiento económico, no del crecimiento del empresario, que era lo que establecía el Taylorismo. Vamos a las diapositivas. Fordismo, sistema de producción en cadena. Esto tiene que ver la cadena de montaje, implementado por Ford en 1908. Desde 1930, fíjense, 1930, hasta la década del 70 fue el sistema imperante del sistema productivo. Su origen nace en la mejora del Taylorismo, lo que les decía hoy. Es decir, el Fordismo es un Taylorismo mejorado gracias a la mecanización. Gracias a la mecanización. Tras el Fordismo surgieron dos nuevos movimientos, por un lado el posfordismo y por otro el toyotismo. Quedan 10 minutos. Hago un paréntesis acá en cuanto a la lectura. Yo les colgué en cátedras virtuales dos artículos sobre Fordismo y posfordismo, o toyotismo, mejor dicho. Elijan cualquiera de los dos porque los dos dicen lo mismo. Elijan para leer el que más les guste o el que más cómodo les parezca. ¿Sí? Pero bueno, el sistema de Ford, insisto, es un sistema mejorado del Taylorismo. ¿Por qué dice hasta 1970 y por qué habla del toyotismo y el posfordismo? Porque el Fordismo continuó, pero con ciertas morigeraciones. Por ejemplo, con la tercerización de la producción. Ford hacía todo en su planta hasta 1970. Todos los orígenes o todos los productos que se incorporaban al auto Ford eran originados en la planta de Ford. A partir de 1970, con lo que se conoce como postfordismo o neofordismo, Ford mantiene su línea principal de producción en cuanto a la cadena de montaje, la cantidad de productos, el gigantismo, pero terceriza, hace más flexible su línea de producción. Hace más flexible su línea de producción. Y ahí está el posfordismo o neofordismo. Pero la verdadera revolución del sistema de producción fordista se da después de los 70, cuando llega Toyota a la línea de producción, o la escuela de Toyota o del ingeniero Ono, o HNO. Este ingeniero
incorpora distintas modificaciones al sistema de producción fordista basado fundamentalmente en la no acumulación de stock. En la no acumulación de stock. Por eso se la conoce como escuela del just in time, o producción en el tiempo justo. ¿Por qué? Porque el Fordismo producía autos a oferta, en masa y en serie oferta, porque el objetivo del Fordismo no era vender autos Ford, o no era vender autos Ford en su gran mayoría de la cuestión objetiva, sino era, de acuerdo a lo que había establecido con el gobierno, al acuerdo al cual había llegado con el gobierno, tratar de levantar un poco la crisis que había en ese momento. Entonces utilizaba este tipo de producción, que no era el más cómodo, pero lo utilizaba. Entonces producía a oferta, a tirar autos o a tirar productos en el mercado. Toyota produce a demanda. Toyota produce a demanda. ¿Por qué produce a demanda? ¿O por qué la modificación del sistema de Toyota es de producir a demanda? Porque se quiere evitar precisamente eso, la gran cantidad o el gran volumen de autos almacenados y el stock. Pero además, como les dije hoy que Ford utilizaba una línea de producción que decía, bueno, compren un Ford siempre y cuando sea negro, que manifestaba que eran todos iguales. Lo que genera Toyota es la modificación del producto con la visión en el consumidor. Todo esto que parece una pavada, que ustedes dirán, hoy, ¿qué está hablando este tipo? ¿Qué me dice? Que pasó el siglo pasado, entre los 30 y los 70, fueron cambios muy fuertes en la línea de producción. Hoy ustedes tocan un botón y acceden a información del otro lado del mundo. Piensen que en los 70 no estaba esta posibilidad tecnológica que ustedes tienen. Entonces, había que analizar montones de variables. Hoy ustedes trabajan para Mercado Libre y trabajan desde sus casas con una empresa que es multinacional y que tiene miles de vertientes en el mundo. En aquel momento, trasladar todas estas cuestiones de producción, de distribución, de acuerdo, autopartes, de tercerización, era un problema, no era algo fácil. Hoy lo vemos como algo totalmente dinámico, en movimiento y práctico, pero no lo era. Esto que estoy explicando yo implicó un cambio de producción, implicó un impacto en la forma de producir, implicó un impacto en la forma de consumir, implicó un impacto en los costos de producción. Ford producía a altos costos, Toyota mejora la línea de producción a bajos costos. Y estos costos se dan precisamente por esto, por la producción a demanda, por la producción a gusto del consumidor. Si ustedes compran un auto hoy, le dice con aire acondicionado, sin aire acondicionado, con dirección hidráulica, sin dirección hidráulica, con faro antiniebla, con GPS, con computadora a bordo, sin computadora a bordo, con vidrios eléctricos o no vidrios eléctricos. ¿Quién elige qué es lo que va a comprar? Uno. Con Ford no se podía, Toyota sí innovó en eso. Y además implicó una baja en los costos, desde el punto de vista de la operatividad, desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista del gusto del consumidor y no acumulación de stock. Bien, vamos a la pantalla, vamos a ver el modelo Toyota. Toyota, sistema de producción Toyota, que tiene el objetivo de incrementar la productividad. Incrementar la productividad. ¿Cuáles son los pilares del sistema de producción Toyota? Mantener la automatización que traía el Fordismo y producir a demanda, el justo a tiempo, el just in time, producir a demanda. ¿Qué significa esto? Que eliminamos los desperdicios o el stock que generaba el Fordismo. Además, Toyota incorpora dos conceptos: el concepto de formación del personal, capacitación continua y permanente del personal, y la mejora continua en el producto que se ofrece. Es decir, el objetivo fundamental de la línea de Toyota está basado en este pequeño gráfico que está acá. Es decir, el toyotismo se mueve en función de esta línea de acción. Es el tercer paradigma tecnológico productivo. Bien. Quedan 4 minutos. Preguntas hasta acá. ¿Entendieron los conceptos? ¿Entendieron las diferencias entre uno y otro? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que necesiten aclarar? Los escucho. Bueno. Toyotismo, posfordismo y neofordismo, ¿es todo lo mismo entonces? No. El toyotismo sobreviene al fordismo. Es otra línea de producción. Es después de los 70. Pero como nace el toyotismo,
como nace el toyotismo, que desbanca en cierto modo a la línea de producción de Ford o al enfoque tecnológico productivo fordista, Ford, ¿qué hace? Se adecua para poder competir con esa línea de Toyota. Y aparece o el posfordismo, lo que se conoce como posfordismo, o lo que se conoce como neofordismo. Posfordismo y neofordismo sí son lo mismo, que es una adaptación del sistema fordista de 1930 a causa de la competencia a partir de los 70 que le impone el modelo Toyota. La característica fundamental del neofordismo o posfordismo es la no producción interna en la fábrica, es la tercerización de la producción, es el control fuera de la fábrica. Antes se hacía todo en la fábrica con Ford, ahora en el neofordismo o en el posfordismo el control se hace fuera de las fábricas y además se tercerizan ciertos procesos productivos que hacen a la conformación del producto final. ¿Se entendió, Cristian? ¿Cuáles son los momentos? ¿Sí? ¿Entendieron todos? Yo tengo una duda, profe. Dime. Entonces, la cadena de montaje también está en el Taylorismo. Sí, sí, sí. Porque, o sea, uno cuando habla de cadena de montaje solamente piensa en Ford. No, la cadena de montaje, que se la llama automatización de la producción, viene del Taylorismo. Viene del Taylorismo. La diferencia entre el uso de la cadena de montaje y por Ford y por Taylor es que en Taylor implicaba la no rotación del trabajador y la alienación del trabajador. En Ford se permite una movilización del trabajador en base a la capacitación que se le da. Pero la línea de producción es siempre la misma, porque la cadena de montaje vos te determina producción en masa y en serie, que la mantenés en el Taylorismo y la mantenés en el Fordismo. El resultado final de la cadena de montaje, en uno y otro, se da a partir del concepto de productividad, de mayor producción y el pago de retribución de productividad en el Taylorismo o pago de retribución por tiempo en el Fordismo, por jornada de trabajo en el Fordismo. Pero la cadena de montaje es la misma, porque el trabajo es el mismo. Y la forma de circular del producto es el mismo. ¿Se entendió, Victoria? Sí, se entendió. Gracias. Bueno, queda menos de un minuto. No quiero avanzar mucho más. Nos encontramos y media y voy a hacer una descripción de lo que viene y les digo qué es lo que tienen que leer para la clase que viene. ¿Les parece? Nos encontramos y media y continuamos un poco.